Buenas noches con todos los amigos traders, espero que se encuentren muy bien. Hoy, domingo 22 de junio del 2025, continuamos con los análisis semanales del mercado. Para empezar, quiero tocar el tema del calendario económico, en el cual, pues efectivamente, haciendo la visita en la página Investing, pues no vemos que haya alguna noticia importante, ¿no? Salvo, por ejemplo, el PMI manufacturero. No, que bueno, no es una noticia tan relevante también, pues, ¿no? Ya que se va a dar en los primeros minutos de la mañana, a ver, de que lo vamos a ver, ¿no? Si es que hay algún tipo de efecto, pero en sí no es el tipo de noticia que normalmente estamos acostumbrados a ver que mueven el mercado, ¿no? Como puede ser el tema de la Fed o tal vez pueda ser también, pues, ¿no? Otro tipo de noticia, ¿no? La cual impacte de manera importante al mercado. Ok, teniendo esa premisa en cuenta, podríamos ahora sí mantener posiciones largas, ¿no? Más que todo porque ahora en el mercado, técnicamente hablando, estamos en un periodo bastante interesante. Ok, primero vamos a empezar con el SPY para empezar. No, para empezar, vamos a tocar el primero, el SPY. Ok, primero para el SPY tenemos, ¿no? Que el precio, primero empecemos siempre con el análisis en semanal, ¿ya? Ok, siempre. Ok, el precio la anterior semana terminó con un martillo invertido y hoy día ha terminado en la misma situación. Ok, miren, incluso ese martillo invertido está ya, incluso ha sido con una caída más pronunciada que la semana anterior, para empezar. Y segundo, vamos a notar algo interesante, que en las bandas de Bollinger en semanal, miren, ya no está abriéndose, de hecho está empezando a cerrarse también la intención de compra, así que ya nos puede estar indicando un cambio de tendencia también. Ok, ya no hay suficiente intención de compra también, ya que a la vista, si quisiéramos que el precio siga subiendo, automáticamente la banda de Bollinger sigue abriéndose, pero miren, está empezando a cerrarse, por lo cual ya nos va indicando que probablemente tengamos una caída importante, ¿no? Ahora, eso mismo vamos a ver también en el gráfico o en diario, en el cual, pues, no, efectivamente, el precio ya está empezando a mostrar signos de fatiga, ya no está intentando, ya no está pudiendo dar nuevos máximos. Entonces, efectivamente, ya no hay esa tendencia alcista que estábamos viendo después de la gran caída que tuvimos en abril, ¿no? En la cual daban máximos y mínimos menores, pero es algo que ya se ha cortado y efectivamente, pues, ¿no? El precio ya está empezando incluso a dar más máximos y mínimos menores, por lo cual ya nos puede estar indicando también una fatiga de la tendencia alcista. Ahora, algo también que estaría a favor de que el precio va a continuar cayendo esta semana que viene es por el tema este, que miren, ya ha logrado el precio superar a la baja el promedio móvil de 20, que es el primera zona de soporte, la cual hizo que el precio rebotara aquí, ¿no? Que fue el 23 de mayo, que hizo fue un gran rebote. Pero miren esto, ahora actualmente está empezando ya a caer por debajo, entonces el próximo objetivo, teniendo en cuenta esto, solo mirando los gráficos en diario, ya sería al promedio móvil de 40, obviamente ya sería en el periodo ya de una semana, esta semana o incluso tal vez la siguiente, pero ya nos va anticipando yo que probablemente tengamos ya un cambio de tendencia también. Y eso mismo vamos a ver reflejado también en los gráficos en hora. ¿Ok? Ahora, en los gráficos en hora, igualmente el precio de lo que estaba dando nuevos máximos actualmente ya está empezando a mostrar signos de fatiga, en el cual el precio finalmente hemos tenido un cambio de tendencia con el cruce de las medias de 40 sobre 20, y la cual al menos la media móvil de 40 ha funcionado como una zona de techo bastante importante, en la cual ha impedido que los precios sigan subiendo. Miren, ha funcionado acá desde el martes 17, ha funcionado una vez, dos veces, tres veces, y ahí automáticamente ya está empezando a caer el precio, incluso rompiendo la media móvil de 100, que es una media móvil más fuerte, ¿no? La cual hace que los precios también vayan a rebotar, ¿no? Pero en este caso ya no ha sido así. Entonces, ¿cuáles son las previsiones que podamos tener para esta semana en el SPY? Primero, como ya les había comentado, ya el precio ha perdido la media móvil de 20, así que va a ser, ya no está funcionando como zona de apoyo. Entonces, lo que más probable que podríamos esperar es esto, un pequeño repunte aquí, ¿no? El de los precios aquí hacia arriba. Obviamente, como les comento, los precios nunca se van a alejar demasiado de la media móvil de 20, ya que la media móvil de 20 funciona como un imán para el precio y siempre va a estar cerca el precio constantemente de la media móvil de 20. Ahora, si se ha alejado con la caída que tuvimos el viernes, lo más conservador sería esperar un pequeño repunte para seguir cayendo. Ahora, quiero que se fijen en algo muy importante también. El precio no ha logrado todavía sobrepasar la media móvil de 200 en hora, ¿ok? Eso es una señal muy importante. Todavía nos estamos encontrando una tendencia alcista de largo plazo, en este caso una tendencia alcista de largo plazo, pero como se lo había comentado también en el anterior en análisis, ya estaba empezando también a debilitarse. Miren estas tendencias, estaba un poquito más, acá estaban súper gruesas, ¿verdad?
pero ahora acá ya está súper delgadito, por lo cual ya nos indica que hay una fatiga de la tendencia alcista como tal. Y lo único que necesitaría para poder desencadenar una caída bastante fuerte sería, pues, ¿no? Que efectivamente el precio otra vez diera, ¿no es cierto?, una pequeña señal alcista, ¿no? Y finalmente acá con velas rojas y finalmente el precio vaya a caer con muchísima fuerza, incluso superando la media móvil de 40. Ese sería un escenario bastante posible esta semana. Y otra, pues que efectivamente el precio intente caer otra vez y finalmente, superando el promedio móvil de 40, vaya a seguir subiendo. Lo cual, pues puede ocurrir, no es improbable que suceda, pero es menos probable, ¿no? Mientras no supere el promedio móvil de 40, entonces no tenemos todavía una vía libre para que el precio siga subiendo con bastante fuerza, ¿ok? Entonces ya nos va anticipando el mercado que probablemente va a caer, ya nos anticipa, ya está ya ahí dándonos señales, ¿ok? Ahora, la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Hasta dónde podría caer si es que el mercado cae? ¿Y dónde serían las entradas? La entrada perfecta sería si es que el precio logra a romper a la baja el promedio móvil de 200 en hora, como se los había comentado. Y tercero, que el precio máximo tendría que llegar, al menos en esta primera semana, una caída importante que tengamos esta semana, hasta por lo menos llegar aquí. Por el precio de los $584, más o menos, sería el contexto ideal para esperar, ¿no?, que haya un rebote. ¿No? Obviamente, como les comento, por más noticias malas que haya, ¿no?, en el Medio Oriente, por el tema de que Estados Unidos ha atacado, ¿no?, la infraestructura iraní, etcétera, y que más malas noticias vengan, lo importante es que siempre se va a cumplir ese patrón de que el precio no va a caer en vertical ni tampoco va a subir en vertical. ¿Y a qué se refiere esto? Que siempre después de una caída va a haber un pequeño repunte para finalmente seguir cayendo, y eso se va a repetir una y otra vez, ¿ok? Así que no cometan el error de comprar, por ejemplo, un put cuando está alejado de la de 20 o la de 40. Ya eso sí ténganlo muy en cuenta también. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a pasar hasta el QQQ. Misma situación, mismo enfoque. A ver, en el QQQ lo mismo, ¿no? Hemos tenido también otra vez una señal bajista que igual también se manifiesta con un martillo invertido, un hanger, el cual no ya nos anticipa también que el precio pueda caer. Y otra cosa también es que aquí también hay una ligera cierre, ¿no?, de la banda de Bollinger. Todavía no se indica que podría seguir subiendo, puede ser que lo haga, pero mientras estén empezando a mostrar señales o velas rojas invertidas, estas señales son bastante claras. Ojo, hay otra cosa, está empezando a darse con una distancia bastante considerable de la media de móvil de 20, así que ya nos puede estar anticipando una caída también. Ok, ya lo anticipa, y eso también lo vamos a ver incluso en el gráfico en diario, ya que miren, el precio como tal, miren, ha intentado repuntar en la media móvil de 20, ok, está intentando repuntar en la media móvil de 20, pero no está logrando dar también nuevos máximos. De hecho, el precio ya miran, de lo que estaba dando máximos y mínimos mayores después de una caída, otra vez estaba intentando dar no máximos y mínimos mayores, actualmente está dando más mínimos, más máximos menores, ok, y eso incluso lo vamos a contrastar con el gráfico en hora. ¿Ok? Incluso si nosotros trazamos nuestra línea, ¿ok? Acá a ver, vamos a hacerlo, nuestra línea de tendencia, vamos a notar que, miren, efectivamente tenemos máximos menores. Y curiosamente, el viernes tuvimos una estrategia de una primera vela roja, ¿ven? Justo en la zona de techo, con los promedios móviles invertidos. La verdad, no entré porque creí, quizás, probablemente, que el precio iba a rebotar en la media móvil de 20, aunque la de media móvil de 100, diré, aunque probablemente no, ya había rebotado varias veces, y cuando más veces lo toca es menos probable que funcione como zona de piso, pero la probabilidad siempre está ahí presente. Entonces, mientras el precio se mantenga dentro de estas zonas de apoyo importantes, que sería tanto la media móvil de 20, por ejemplo, en diario, que lo tenemos aquí, ¿no? Incluso está marcado aquí, ¿no? Con esta linecita, ¿ok? Y acá también, acá se ve, ¿no?, como una linecita, ¿no? Estamos mirando el gráfico en hora. Efectivamente ha funcionado como zona de apoyo, ¿ok? Ahora, si vemos el gráfico también en hora, estamos notando que ya está empezando también a darse ese cambio de tendencia con las medias móviles invertidas. Entonces, ya nos estamos encontrando una tendencia bajista de largo plazo. De corto plazo, diré, de corto plazo, pero en el largo plazo todavía estamos en tendencia alcista, así que, como se los había comentado también hace rato, también con el análisis del SPY, mientras el precio no rompa el promedio móvil de 200 a la baja, todavía estamos en tendencia alcista, así que en ese contexto lo ideal sería, pues, esperar, ¿no?, un posible rebote si es que el precio va a querer repuntar, y si no, la entrada perfecta para los puts, ¿no?, va a ser cuando el precio intente subir una vez más a esta zona de techo, y ahí empieza
empiece a mostrar señales bajistas, que en este caso podrían ser, ¿no? Por ejemplo, ver primeras velas rojas o un hanger, por ejemplo, ahí en esa zona de techo, una estrategia de 4 pasos también se estaría perfilando para eso, ¿ya? Así que ténganlo en cuenta para esta semana. Se está perfilando el mercado bajista, vamos a ver cómo amanece mañana. Lo más probable es que después de esta caída haya un pequeño repunte, ya que el precio mantenga los precios ahí por encima del incluso tal vez de la media móvil de 20, pero si el precio no supera la media móvil de 40 en hora, ya podríamos estar hablando ya constantemente de una caída también, ¿no? Una inminente caída. Ya nos lo anticipan las velas y también, ¿no? El propio análisis técnico como tal que tenemos. Así que vamos a estar muy pendientes también de esto. Ok, después vamos a ver IWM, el sector de la pequeña capitalización del mercado en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Primero, para empezar, en semanal, ha funcionado como una perfecta zona de resistencia el promedio móvil de 40, ¿no? Y ahora, como estaban invertidos, obviamente esto funciona como techo. Ahora, si a esto le añadimos también las bandas de Bollinger, aquí está, miren, se está mostrando todavía que está empezando a cerrarse incluso más todavía, por lo cual nos puede estar anticipando que el precio está a punto de caer. Ahora, obviamente, el promedio móvil de 20 no funciona como una zona de piso, pero ya tenemos una movimiento, básicamente las medias móviles, por ejemplo, la de 100 en semana, la cual está ya en tendencia alcista, así que podría funcionar como una zona de soporte. Así que vamos a ver si es que el precio lo respeta. En diario, vamos a notar algo interesante también, que el precio, después de ese repunte que tuvimos del mercado, no ha logrado superar esta media móvil en diario, que es la de 200, y automáticamente ha corregido con mucha fuerza. Tengan algo presente también, el precio ya ha tocado muchas veces el promedio móvil de 20 o incluso había sido superado. Aquí lo hizo una vez, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8. Cuantas más veces lo tocas, menos probable que funcione como zona de soporte, así que lo más probable es que probablemente mañana sin ningún tipo de dificultad pueda caer muy por debajo de este precio, ¿ya? Así que tengámoslo en cuenta también. Y en el gráfico en hora igualmente ya nos encontramos con una tendencia bajista mucho más marcada, incluso también ya se da el cruce de medias. Y por ejemplo, el viernes se presentó una primera vela roja, la cual pues efectivamente ha cumplido con su objetivo, ¿no? Este no es el contexto ideal para comprarlo, porque como les comento, el promedio móvil de 100 sigue funcionando como piso, así que por ahí también es la abstención también. Pero si recordamos también lo que les comento hace ratito, cuantas más veces lo tocas, menos probable que funcione como zona de piso, así que no habría ningún problema. Como ya lo había tocado varias veces y ya lo había incluso sobrepasado la baja, entonces era mucho menos probable que funcionara como zona de piso. Ok, ahora, ¿qué podríamos esperar esta semana para IWM si el precio logra romper esta línea de tendencia, ¿no? Y aparte logra superar el promedio móvil de 40, sería una señal positiva para que el precio siga subiendo. Podría serlo, podría serlo. Pero vamos a ver qué sucede. Si es que por ahora el precio se logra acercar también hasta esta zona, empieza a mostrar señales alcistas, velas verdes, etcétera, sería un trade muy interesante para los calls. Pero de seguir cayendo y el precio amanece por ejemplo por debajo del promedio móvil de 200 en hora, efectivamente tendríamos una caída bastante interesante también, que por lo menos haga llegar el precio, primeramente hasta aquí. Miren, a ver, primero hasta aquí, hasta los $207 en IWM, y segundo ya sería hasta por aquí, hasta los 205,90 para empezar. Para esta semana, vamos a ver qué ocurre, pero se está perfilando alcista por esta zona, por el más que todo porque no logró superar ese promedio móvil de 200, y bajista porque nos estamos encontrando ya como una tendencia bajista también que tiene una separación bastante importante en las medias móviles, tanto de 40 como de 20. Como les comento, lo ideal sería para este trade esperar que haya una ruptura hacia el alza y bueno, pues ahí sí se podría hacer, ¿no?, un cambio de tendencia, lo cual vamos a ver si ocurre. Va a depender mucho también de con qué o cómo qué velas va a iniciar también mañana el mercado y dónde también apertura, ¿no? Si al menos apertura con un salto, sería bastante interesante también para hacer una compra en calls, dependiendo si es que por hoy voy a mostrar señales alcistas, y si no, tendríamos también bastante espacio para la caída. Ok, después vamos a pasar a Apple. Apple, la empresa. Ok, en Apple estamos en una situación muy interesante, les comento. A ver, lo vamos a ver aquí, ¿ya? Primero siempre el análisis en diario, ¿ya?
Miren, en diario hay una cuestión muy interesante. Nos estamos encontrando en un canal lateral. No sé si lo notan, pero miren, el precio no ha logrado superar esta zona. Miren, está empezando a dar máximos y mínimos, pero que no se logran dar una tendencia definida como tal del precio. De hecho, el hecho que se esté cruzando las medias móviles así se vuelve así, ¿no? Como un pequeño, así, ¿no? Como un cruce constante, como un pequeño sándwich, ¿no? Ahí ya nos indica que estamos en una tendencia lateral. Mientras el precio no salga de esta lateralidad, entonces no tenemos una definición como tal del precio que podamos esperar también en Apple. Ahora otra cosa también, el mercado ha intentado repuntar también estos últimos días, de hecho el viernes dio un gran movimiento alcista, pero si veríamos el gráfico en hora vamos a notar también que el precio ya estamos con una tendencia bajista bastante marcada. Mientras el precio no logre superar el promedio móvil de 200 en hora, vamos a seguir en tendencia bajista y de hecho la separación de las medias móviles tanto de 100 como 200 también nos están anticipando eso, así que habría que tener mucho cuidado con este activo, salvo esperáramos una entrada para los puts. Ya de hecho, si es que el precio llega a tocar hasta aquí con una vela roja, tendría bastante espacio para, les comento. Si es que por ocurriera eso, mientras haya una distancia considerable entre la mía móvil, tanto de 40 como de 20, tendría también una caída bastante importante, porque recuerden que cuando están estos promedios móviles invertidos no funcionan como una zona de piso, sino como una zona de techo. Así que si aparecen hangers por acá, velas rojas, martillos invertidos o una vela totalmente roja, ya nos podría anticipar también una caída bastante interesante. Así que sería interesante también tener en cuenta a Apple para la mira para los puts esta semana, ¿ya? Ahora, algo importante también que quiero comentar es que la volatilidad se está empezando a cerrar también en Apple, ¿ya? Se está empezando a cerrar en Apple, miren la volatilidad, ¿ya? Por lo cual ya nos indica que se está empezando a lateralizar, es un mercado lateral como tal. Y en sí, en los mercados laterales, el trade ganador y el trade súper poderoso es cuando se rompe esa lateralidad. O sea, una vez que el precio salga de esta lateralidad, vamos a tener también una definición más concreta del mercado también. Pero mientras no veamos eso, pues efectivamente estamos en una tendencia lateral en la cual, pues no, lo que parece ser no es. Sencillamente, ¿ya por qué? Porque no hay una tendencia definida y no sabes pues si va a ir al alza o a la baja. ¿Ya? Téngalo en cuenta eso, pero este trade está interesante para los puts. Téngalo en cuenta, ese trade está muy interesante para los puts. Obviamente, si es que el precio logra romper esta línea de tendencia y aparte demuestra señales bajistas, tendría bastante espacio para caer porque obviamente ha subido también de manera vertiginosa. Téngalo en cuenta también eso. Ok, después vamos a ver Amazon. Amazon. Amazon, miren siempre el gráfico en semanal. Otra vez ha mostrado otro hanger, otra vela martillo invertida, ¿no? Y obviamente con la volatilidad también incluso cerrándose en semanal, así que ya nos anticipa también que probablemente tengamos una caída. Y mientras estos promedios móviles estén también así invertidos, también ya nos puede estar anticipando una caída importante. ¿Ya? Ahora, en diario lo mismo, el precio ya está empezando también a mostrar signos de debilidad. Es cierto que he intentado rebotar en el promedio móvil de 20, pero miren cuántas veces ya lo tocó. Aquí no, después de que se dio el cruce, lo fue una vez, dos veces, tres veces y otra cosa. No es necesario que el precio toque la media móvil para que efectivamente se pueda considerar un rebote. Basta con que el precio se acerque y eso es más que suficiente también. Y teniéndose en cuenta, ya habrán sido una, dos, tres veces las cuales ha respetado, pero miren, esta ya sería la cuarta. Menos probable que funcione como zona de apoyo, ¿ok? Ahora, otra cosa importante, el precio ya había estado viniendo bastante de una subida y miren, y como lo había comentado la anterior semana, ya se estaba empezando a debilitar la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque la media móvil de 100 y de 200 se están empezando a juntar, así que ya nos indica que la tendencia está ya bastante fatigada, ¿ok? Pero todavía no ha caído por debajo del promedio móvil de 200. Entonces, ¿cuál sería el escenario perfecto para la entrada para los calls o los puts en este caso, no? Mientras el precio se mantenga un poco alejado de la de 20, lo ideal sería esperar a que el precio suba un poquito para posteriormente caer con fuerza. Ese sería el contexto ideal. Un contexto súper ideal, la cual pues no efectivamente podríamos esperar también que el precio vaya a subir, ¿no? Un poquito antes de caer. O sea, de hecho, ese sería el trade bastante importante que podríamos esperar esta semana. Se está perfilando, como les comento, también el mercado alcista, así que tengámoslo en cuenta también. Ok, así y así. Ok, para que sea más claro. Una pequeña subida, un pequeño repunte antes de finalmente seguir cayendo. Podría ocurrir eso o finalmente también, pues no, si el precio logra superar el promedio móvil de 40, también podremos tener un próximo repunte también del mercado. Podría ocurrir también. Pero por ahora, mientras no veamos eso,
efectivamente el precio va a tener todavía señales bajistas. Y así que ténganlo en cuenta, no se compran los puts cuando está alejado de la media móvil de 20, no se olviden. Ya, siempre el pro trata de comprarlo lo más próximo para poder tener mejores resultados también. Muy bien, después vamos a ir a PLTR, Palantir. Listo, ok. Ahora hemos estado en una zona de lateralidad la anterior semana, perfecto, la cual ha sido finalmente roto al alza. Y miren, algo muy interesante, lo que anteriormente fue una zona de apoyo, ahora está funcionando, una zona de resistencia, ahora esta semana funcionó como una zona de apoyo, la cual pues efectivamente impidió que el precio siga cayendo y de otra vez nuevos saltos, ¿no? Ahora, importante, estamos viendo también que ya hay un cruce de medias. Miren, de lo que estaba súper alcista el precio, ya ha habido un cruce de medias. Ahora, si me preguntan si podría corregir un poco esta semana, pues efectivamente sí. Mientras el precio siga manteniéndose por encima de la media móvil de 100, esto sigue funcionando como zona de piso. Aunque ya ha sido tocado varias veces, es menos probable que lo haga, pero de que puede hacerlo, ¿ya? Así que el contexto ideal sería pues no esperar una caída que probablemente llegue hasta aquí. Ese sería el primer escenario, en la cual el precio llegue, toque hasta la media móvil de 100 y posteriormente siga subiendo. Y esta caída no solo estaría avalada no por esta simple media móvil, sino también por esta H-line, por esta línea horizontal, la cual funcionaría también como zona de apoyo, porque anteriormente fue zona de resistencia, ¿no? Incluso también acá ya funcionó como zona de apoyo, así que este también sería un punto bastante interesante para entrada en calls. Si es que, por ejemplo, hacen entradas en rebotes de H-lines o, por ejemplo, en medias móviles, también sería una entrada interesante, ¿no? Pero si por ejemplo quieren esperar unas entradas un poco más rentables, también lo ideal sería que el precio esté cerca a la media móvil, empiece a mostrar señales bajistas y obviamente con una bastante volatilidad el precio vaya a romper con mucha fuerza el promedio móvil de 20, de 100 diré, en hora. Ahora, en el promedio móvil de 200, obviamente como ya ha sido tocado una vez todavía, siempre ténganle más respeto a la media móvil de 200, que es la que tiene mayor temporalidad. Y es donde generalmente también se dan los grandes rebotes, así que téngalo en cuenta también, pero mientras el precio siga por encima de esta media, también el peso puede seguir estando alcista, ¿ya? Pero miren, este cambio de tendencia o este cruce de medias ya nos puede estar anticipando también que hay un cambio de tendencia también en el corto plazo. Ok, así que a tenerlo en cuenta también para esta semana. En hora, después de la gran subida que hemos tenido, también tendría espacio para caer. Miren, está bastante alejado el precio de la media móvil de 20, así que estamos en zona cara en esta zona, así que podría también tendré espacio también para que caiga, ¿no? Así que a tenerlo en cuenta también esta semana. Y algo interesante también, miren, ya se está empezando a fracturar también la volatilidad, ya no está abriéndose todavía así como lo hizo la anterior vez, entonces ya nos puede estar anticipando también que probablemente el precio también ya esté empezando a dar un cambio de tendencia también. Ok, después vamos a ver Tesla, Tesla, la compañía. Recuerden que esta semana va a haber la presentación del Robotaxi. No sé específicamente qué día es, pero pueden buscar qué día es exactamente. Así que en ese contexto, procuren no operar Tesla mientras no se dé esa noticia. Ya que como es la presentación, ¿no?, de uno de esos nuevos productos que va a ofrecer esta compañía, la cual pues puede afectar el mercado, entonces podría tal vez invalidar incluso un análisis que podamos hacer, un análisis correcto de esa de un análisis correcto más que todo de un análisis técnico como tal, ¿no? De la empresa, en este caso, pues de las velas, ¿no? Que nos puede dar Tesla. Ahora, otra cosa, ahorita en Tesla nos estamos encontrando en una tendencia súper lateral y eso lo vamos a notar aquí. Miren, ven. Ha estado el precio lateralizándose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 días ha estado presente acá, dentro de esta lateralidad. Mientras estemos laterales hay que tener cuidado. Ya no tenemos una definición, una tendencia definida como tal, entonces no hay forma de saber hacia dónde va a ir el precio. Uno, eso. Dos, en el gráfico en hora vamos a notar también que estamos en una zona de lateralidad, porque a la vista también vamos a notar eso cuando los precios están ahí, no con las medias móviles desorganizadas, yéndose hacia arriba y hacia abajo. En este contexto, en este contexto de mercado lateral, un trade importante y también que se podría obtener una rentabilidad interesante es cuando los precios están en zonas de piso y empiezan a mostrar señales alcistas, ¿no? Y ahí obviamente el precio sube con fuerza. Pero mientras eso no lo veamos, incluso también en la zona de arriba sube, digamos, el precio y acá, ¿no? Digamos, empieza a mostrar señales bajistas, hangers, etcétera, automáticamente el precio cae.
Pero mientras nosotros no veamos que el precio vaya, ¿no? a mostrar, ¿no? una ruptura como tal de esta lateralidad, entonces no vamos a tener todavía un movimiento fuerte. Así que a tener en cuenta eso también. Cuando estamos en una tendencia así de lateral hay que tener mucho cuidado porque todo lo que parece ser no es. ¿Ya? Ténganlo en cuenta, incluso también está viendo una disminución de la volatilidad, así que tengan mucho cuidado también con eso. Ok, después vamos a ver Google. 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 Ok, miren esto. En Google hemos estado súper bajistas esta semana. Ok, de hecho, había presentado un pequeño hanger, un martillo invertido. Miren, el anterior semana y miren, finalmente se materializa esa caída con un gran movimiento bajista, ¿ven? Bastante fuerte, muy fuerte de hecho. Incluso esto también puede ser el escenario, el preludio de lo que puede pasar también estas semanas en todo el mercado en general, porque miren, cuando los promedios móviles están invertidos, ya está por ejemplo 40 por encima del de 20, ya nos va anticipando que esto no va a funcionar como zona de piso o de apoyo, a diferencia que cuando está 20 sobre 40, en el cual miren acá respeto varias veces, ¿no? Y es zona de apoyo, pero mientras eso no sea así, automáticamente el precio puede caer con muchísima fuerza. Ahora, principales zonas de apoyo que puede tener el precio de Google en semanal puede llegar hasta por lo menos el promedio móvil de 100 en semanal, ¿no? Y ahora en diario, el precio ha caído bastante, de hecho, mira, muy fuerte, ¿ya? Y bueno, pues efectivamente ha logrado superar también, ¿no? La media móvil de 20, de 40, de 200 y de 100, así que podría tener todo el camino allanado para que pueda seguir cayendo el precio, ¿no? Y eso también lo vamos a ver con la apertura de la volatilidad en diario, ¿ven? Está empezando a caer la volatilidad en diario. En hora vamos a notar que el precio está bastante sobrevendido, ¿ya? Miren esto. Entonces, ¿qué se podría esperar para Google, que ha logrado romper la media móvil de 20, de 100, 200? Que el precio esta semana vaya a intentar subir un poco. A ver, vamos a mover esto un rato. A ver, ajá. Vaya a intentar subir un poco antes de finalmente seguir cayendo, ¿ya? Intentar subir un poco antes de seguir cayendo. Ese sería el escenario perfecto también acá en Google. Ya, es que lo importante, como les comento, es comprar siempre los puts cuando los precios están súper cerca de la media móvil. De hecho, miren, si ustedes notan aquí, la entrada perfecta para esos puts fue cuando empezó a abrir la volatilidad, ¿no? Incluso eso lo vamos a ver en las medias móviles, en las velas de 15 minutos. Miren, ven. Una vez que el precio empezó a abrir la volatilidad y empezó a mostrar señales bajistas, ahí eran las entradas en los puts. Miren, acá, con esta vela empezó a caer con muchísima fuerza, ¿no? Así que mientras no se mantenga el precio, ¿no? En una tendencia como tal definida, mira, porque acá estaba medio lateral, ¿no? Los promedios móviles estaban siempre ya indicando que iba a haber un cambio de tendencia, pero miren, finalmente en la última hora, el viernes, dio un gran movimiento bajista, por ejemplo, diré el jueves. El jueves cayó bastante fuerte y miren, al día siguiente amanece con un ligero salto al alza que finalmente ha caído con muchísima fuerza, así que ya nos anticipa también las bandas de Bollinger si es que o no es que el precio va a intentar también seguir subiendo, cayendo, pero recuerden que siempre nos basamos también en el gráfico en hora y miren, si hay esta distancia bastante interesante entre la media móvil de el precio y la media móvil de 20, entonces lo ideal sería esperar a que el precio otra vez repunte un poco, se acerque a la de 20 y posteriormente siga cayendo también. ¿Ya? Y este también se está perfilando para un cambio de tendencia definitivo, ¿ya? Ok, ya nos anticipa también eso, así que habría que tenerlo mucho en cuenta para los puts también Google. ¿Y hasta dónde podría caer si es que sigue cayendo esta semana también? Por lo menos debería llegar, a ver, acá no hay nada claro, espera, aquí. Ujú. Si sigue cayendo el precio máximo, quizás podríamos tener otra vez caídas hasta por lo menos los $164, más o menos aquí, aquí ya. Hasta aquí más o menos sería el contexto ideal. ¿Ya? Puede que suceda, puede que no, vamos a ver si lo hace, pero vamos a tener en cuenta siempre esta entrada para los puts. Ya logró superar el promedio móvil de 200 a la baja, así que es menos probable que funcione como zona de apoyo, pero sí, como les comento, el mercado no va a bajar en total, no va a bajar totalmente así, ¿no? En vertical, sino siempre va a haber una pequeña subida antes de finalmente seguir subiendo también. Ok, después vamos a ver Meta, Meta plataformas, finalmente, ¿no? El precio de lo que estábamos en esta pequeña lateralidad, miren, ¿no? Vamos a notar incluso esto aquí.
finalmente se está decidiendo el mercado hacia la baja. Y bueno, antes siempre mira el gráfico semanal, ¿no? Igualmente tuvimos un par de velas rojas, ya que nos está anticipando que puede haber también una caída bastante importante. Estamos de hecho en zona cara porque hay una distancia considerable entre la media móvil de 20 también y el precio, así que ya nos puede estar anticipando una caída. Y otra cosa que nos anticipa la caída es que hay se ha cerrado, miren la volatilidad aquí en semanal. Así que ya nos puede estar anticipando también una caída bastante interesante en meta para esta semana, ¿ya? Ahora, en diario, igualmente, miren, de lo que estaba abriéndose la volatilidad, finalmente se está cerrando. Entonces, ya nos está anticipando que no hay suficiente intención de compra también. Y es más, no ha logrado superar también, miren, este precio que llegó el 11 de junio. Miren, ya no ha logrado seguir subiendo. Miren, de hecho está empezando también a lateralizarse el precio y finalmente también ha dado una gran vela roja también el viernes. Entonces, aquí en hora, ¿qué es lo que podemos visualizar y ver? ¿No? Primero, que el precio ya ha logrado superar el promedio móvil de 20, para empezar, de 100 diré, para empezar. Entonces, ha funcionado como zona de apoyo esta H-Line. Miren, ven acá, esta H-Line que está aquí, ¿no? En la cual los precios habían funcionado como zona de apoyo. Miren, ha funcionado al ligeramente esperado, ¿no? Lo he intentado ligeramente también ahí mantenerse por encima, así de hacer compras, ¿no? Han hecho bastantes compras también. Y miren, está intentando dar señales alcistas. Pero miren, mientras ya tengamos los promedios móviles invertidos, ya nos va anticipando también que hay un cambio de tendencia también. Entonces, ¿cuál sería la previsión para esta semana? ¿No? Primero tener un pequeño salto al alza, un movimiento alcista para finalmente seguir cayendo. Ahora, ¿por qué ya no funcionaría la media móvil de 100 como zona de piso? Porque ya lo he hecho antes, ya funcionó como zona de piso varias veces. Aquí, miren, aquí y aquí tres veces. Entonces es menos probable que funcione como zona de piso. Entonces va a ser muy fácil también que el precio caiga. Ahora, ¿hasta dónde podría caer? Por lo menos hasta el promedio móvil de 200. Sería el objetivo de la semana. E incluso si es que Prove es roto a la baja, incluso podríamos esperar que el precio caiga hasta esta H-Line, que estaría por el precio de los $661. Ok, después está interesante este panorama en meta. Hay una distancia bastante considerable y de hecho, como les comento, el rate ganador sería, ¿no? Si es que el precio está ya por debajo de la media móvil de 20 y finalmente un poquito cerca y finalmente de señales bajistas. Ahora, otra cosa, lo más probable es que el precio amanezca con un salto arriba para después seguir cayendo, ¿no? Pero ya nos va anticipando también el movimiento que pueda tener meta esta semana también. Listo. Después vamos a ver el uso para esta semana. Tengan mucho en cuenta estas semanas el uso, ¿ya? El ETF del petróleo, ténganlo mucho en cuenta por el tema, ¿no? De las guerras, etcétera. Así que mientras esto esté ocurriendo, también vamos a tener fuertes repuntes también en el mercado del petróleo, ¿ya? De hecho, eso también se estaba empezando a manifestar también porque el precio ha logrado salir de esta lateralidad o está planteando salir de esta lateralidad, miren. Estaba en un mercado lateral, ¿verdad? Pero miren, ya está empezando a mostrar una gran fuerza para seguir rompiendo ese mercado lateral. Es cierto que está alejado de la media móvil de 20, es cierto, pero estamos en un contexto noticioso. Y en un contexto noticioso, pues hay que tener mucho en cuenta el tema de, por ejemplo, los riesgos geopolíticos, etcétera, ¿no? Y mientras la gente esté ahorita teniendo en cuenta el tema, por ejemplo, de la guerra, el tema que, por ejemplo, recuerden que esa zona del Medio Oriente está presente también el esto, ¿no? La mayor parte del petróleo del mundo, más que todo por el estrecho de Hormuz, acá hay esos países está Qatar, por ejemplo, está también Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Si es que probable las cosas siguen saliéndose, no, más que todo sigue incrementándose ese riesgo geopolítico, puede hasta incluso hacer que el precio del petróleo suba muchísimo más, así que tengan en cuenta el petróleo para estas semanas también. Y esto lo vamos a ver incluso también bastante interesante porque miren, está mostrando una señal alcista muy fuerte, miren el petróleo, hay una gran distancia entre la media móvil de 20 y de 40 que nos indica que hay una tendencia alcista bastante fuerte. Esto tiene para rato, ojo, para rato. Entonces, a tener en cuenta el uso también estas semanas, va a estar de moda el uso, así que siempre mírenlo, siempre chequenlo. Y bueno, pues no, esperar a que el precio logre romper esta zona de H-Line y para finalmente seguir subiendo, ¿no? Sería el momento interesante y muy genial. Ahora, otra parte interesante también de este análisis es que hay una distancia considerable entre la media móvil de 20 y también la del uso. No está bastante alejado, pero como les comento, mientras tengamos un escenario noticioso, hay que tenerlo mucho en cuenta que el precio incluso puede seguir también separándose. Y esto no es algo que haya ocurrido ahora, también ocurrió aquí, miren, ven.
Es cierto que ya cuando ya está bastante alejado el precio corrige, sí, pero mientras no veamos también una resolución a este tema de la guerra, etcétera, podría seguir subiendo el precio tranquilamente. ¿Ya? Así que a tenerlo en cuenta también el uso estos días también. ¿Ya? Ok. Téngalo en cuenta y también finalmente quería analizar también el tema del oro. A ver, el oro, que está mostrando señales también interesantes. De hecho, a ver, lo vamos a ver en TradingView. A ver, un momento. A ver, el oro. Siempre no se olviden verificar el gráfico del oro, el de las 24 horas, ¿ya? No se olviden de eso. Ok, miren, el gráfico del oro está... A ver, vamos a... Ahí está. Ya. De lo que estábamos empezando a tener una tendencia bajista creyendo que el precio iba a finalmente caer, y está empezando a mostrar señales alcistas otra vez. Y esto lo vamos a notar por estos martillos que hemos tenido después de esas caídas, ¿no? Que hubo estos días. Y incluso también en el gráfico en hora vamos a notar algo interesante, que el precio finalmente ha dado, a ver, un momento. Ha dado también señales alcistas, ya miren, porque ya está empezando también a repuntar y quiere también superar el promedio móvil de 40, que es, como les había comentado, una zona de piso importante, así que ténganlo en cuenta también que el precio puede seguir subiendo también. Puede hacerlo más que todo por el tema del riesgo geopolítico, y eso también mismo vamos a ver en el gráfico de GLD, ¿ya? El precio ya había caído bastante y recuerden que no va a caer para siempre, y aparte estamos en una zona muy importante, muy interesante de apoyo. Miren esto. Miren esto. Si alguien entró en en el luz, en el oro, por ejemplo, el viernes por un gap bajista al alza, sería una entrada interesante porque justo nos encontramos en zona de piso, así que tendría más probabilidad de seguir subiendo, no de que haya un pequeño salto al alza, tal vez un gran salto después. Todavía no abre el mercado del oro, pero mientras estemos con la situación en la que estamos con referente a la guerra, pues es muy probable también que el precio vaya a seguir subiendo. Y otra cosa, siempre céntrense en las oportunidades que nos da el riesgo geopolítico. Ahora, como les comento, va a estar de moda, por ejemplo, el uso, va a estar, por ejemplo, de moda también el oro. Y muy aparte de eso, también van a estar de moda las compañías que tienen que ver con el tema del petróleo. Ya como habíamos visto anteriormente, Exxon. Recuerden que Exxon también suele mover muchísimo, se suele mover muchísimo también con el precio del petróleo. De ahí miren, después de que ha habido todo este tema también de la guerra, etcétera, miren, han tenido un gran movimiento alcista. Es cierto que ya ha subido varios días, así que a tenerlo en cuenta también. Podríamos apalancarnos también de eso. Se podría hacer, claro que sí, mientras el precio siga viendo el tema noticioso, porque después de esto, después de que el precio también se aleje bastante también de la media de 20, miren, esto ya había ocurrido aquí, por ejemplo, miren, ¿ven? Cuando el precio se aleja mucho de la media de 20, después corrige, así que por el escenario noticioso también obviamente hay una gran distancia, miren, ahorita desde de donde está el precio ahorita hasta la media de 20, podrían venir correcciones bastante fuertes también en el Exxon, así que ténganlo mucho en cuenta. Ahora, algo también que estaría interesante también, si es que por ahora ya se ha ido la desescalada también de los precios de la guerra, etcétera, va a ser que las medias móviles tanto de 200 como de 100 no funcionan como pisos porque están invertidas, así que está muy interesante Exxon para posibles entradas para puts. Téngalo en cuenta, ¿ya? ¿Y cuándo sería la entrada perfecta para comprar puts en Exxon? Mientras el precio rompa la media móvil de 40, ahí sí tendremos una entrada interesante para los puts, les comento. Ahí sí sería, porque miren, hay una gran distancia, miren, ven, hasta la media móvil de 100 que es el próximo piso, miren, hay una gran distancia que caiga también. Incluso más de un 100% podría caer. Puede que suceda, vamos a verlo, puede que sí. Ahora, esperar que siga viendo más el tema de las noticias. A la vista nos va a avisar el mercado si va a querer seguir subiendo, ya no. Pero por ahora todavía está interesante también la situación en Exxon. Y lo mismo también para CPX. Recuerden que estas compañías se mueven también con el tema noticioso, el tema del petróleo, etcétera, ¿no? Y cuando el petróleo sube, también sube Exxon. CBX también, ¿no? De empezado a dar señales alcistas y miren, ¿no? Ahorita está medio lateral, pero está también bastante alejado de la media móvil de 100, y miren esto también que está interesante, no ha logrado superar el promedio móvil de 200, así que mientras no supere esta zona interesante, podremos tener una zona también de bastante corrección también. Puede que suceda, puede que sí, claro que sí. De hecho, incluso también tenemos acá una zona de resistencia bastante fuerte y marcada, ¿ven? Miren. Muy aparte de que el precio como tal no nos dé señales así, ¿no? De velas rojas en zona de techo bastante alejado de la media móvil de 20, igualmente, mira, estamos en una zona de techo aquí, ¿ven?
que aquí en la cola había rebotado bastante, así que podría ser una oportunidad interesante si es que hay un cambio de tendencia también aquí para los puts. Sería interesante, como les comento, sería interesante. Habría muy buenas oportunidades también en Nexo. Y de ser así, de haber también una corrección pequeña mostrando señales alcistas, también podría seguir subiendo, ¿no? Dependiendo también cómo se vaya desarrollando el tema noticioso también esta semana. Pero ahí también lo tenemos. ¿Ya? Listo. Listo, amigos traders. Cuídense mucho. Termina el análisis. Cuídense mucho. Tengan en cuenta también el tema, este análisis. Espero que les sirva mucho. Y bueno, les deseo muchas bendiciones y también muchos éxitos en su operativa de esta semana. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones.